nosotros vimos, hablábamos un poco sobre el GPT, que era el motor que hacía crear eh, a través de inteligencia artificial lenguaje natural. Y en pocas palabras decíamos de que fue uno de los lenguajes más populares o por lo que se popularizó directamente la inteligencia artificial entre bastantes de las personas en la actualidad, o fue uno de los principales motivos con la creación de ChatGPT que se haya desarrollado a lo que es actualmente la popularidad de la inteligencia artificial. Habíamos desarrollado un pequeño escenario donde creábamos un tipo de chat, donde le dábamos de alimentar algunas palabras o un grupo de palabras eh, y el, y el chat GPT o el GPT que nosotros creamos era capaz de asociar resultados de una manera no tan asertiva por la versión que estábamos utilizando, que es el GPT-2, conforme a lo que es la parte eh, conforme a lo que es la parte del entrenamiento de la inteligencia artificial que estábamos utilizando, ¿verdad? Eh, de- Además de eso, en la última década, eh, además del GPT, ha nacido se ha desarrollado otro lenguaje que se conoce como BERT, ¿verdad? BERT es un lenguaje bidireccional encoder de representaciones de transformers. En pocas palabras, tanto ChatGPT o GPT como BERT son de los más utilizados en el mundo. Eh, BERT en general tiene algunas características. Fue desarrollado por Google, que es uno de los lenguajes de la arquitectura Transformer, que permite comprender mejor el contexto de las palabras en la oración. BERT, como les decía, desarrollado por Google, tiene ciertas características que lo distinguen en pocas palabras de los otros modelos. Dentro de las características de BERT, a diferencia de los modelos anteriores, eh, BERT es de carácter bidireccional, o sea que procesa el texto de una manera donde analiza el contexto de una palabra considerando tanto lo que viene antes de la palabra como lo que va después de la oración. Cuando nosotros escribimos el prompt dentro de BERT, podemos analizar los contextos iniciales como los posteriores del lenguaje como tal. Tiene un preentrenamiento de tareas generales donde se entrena primero en grandes volúmenes de texto eh, con dos tareas principales. Hay algo que se conoce como máscara de palabras de lenguaje y hay otro aspecto que se conoce como predicción de la siguiente oración. En esa primera parte donde hablamos de máscara de lenguaje o el modelo de máscara de lenguaje, se ocultan palabras al azar en una oración y el modelo aprende a predecirlas. En la otra parte, donde nosotros hablamos sobre predicción de la siguiente palabra, se le da una oración a otra posible oración siguiente y el modelo aprende a predecir si la segunda realmente sigue a la primera. Es decir, busca que tenga un tipo de orientación, ¿verdad? Eh, Dentro de las capacidades que comprenden a ver como modelo direccional es ideal para que podamos tener o crear aplicaciones que requieren un análisis detallado del texto, como la clasificación del sentimiento, las respuestas de preguntas o QA, análisis de intenciones y clasificación de texto en general. Dentro de los motores que usan BERT, los motores de búsqueda,
Dentro de las aplicaciones que usan ver están los motores de búsqueda como Google. Existen algunos chatbots y asistentes virtuales. Hay resúmenes y clasificación de texto y hay traducción automática en general. El otro que nosotros estábamos utilizando era GPT o Generative Pre-entrenamiento de preentrenamiento de Transformer. Entonces, en esta parte, nosotros vemos una arquitectura que se basa en los transformers, utilizando únicamente el decoder. A diferencia de BERT, GPT procesa el texto de una manera unidireccional, es decir, de izquierda a derecha, lo que hace especialmente adecuado para tareas de generación de texto. Cada palabra que genera GPT depende únicamente de las palabras previas. Eh, el objetivo principal de GPT es, es realmente generar texto coherente y contextualizado directamente. GPT es basado en las características de una arquitectura Transformer, utilizando la red neuronal basada en atención, lo que permite comprender el contexto de manera más eficiente. Hay un preentrenamiento, hay un ajuste fino directamente que se basa en entrenar grandes volúmenes de datos sin etiquetas y luego puede ajustarse a las tareas más específicas. Como lo mencionaba inicialmente, es un lenguaje unidireccional, es decir, va de izquierda a derecha, a diferencia del modelo BERT, que es modelo bidireccional. Y tiene una capacidad de generación de texto que, a diferencia de BERT, está diseñado principalmente para la comprensión del lenguaje. Las versiones de GPT empiezan a surgir en el 2018 con la parte, con, con el modelo B, GPT, con aproximadamente 117.000 parámetros. Posteriormente empieza a aparecer GPT-2 en el 2019, que es la versión que estábamos utilizando la sesión anterior, donde OpenAI empieza a inicialmente a publicarlo. Pero él inicialmente tenía algunas preocupaciones, por decirlo así, para su publicación. Posteriormente se vuelve el boom, digamos, del 2020 con la publicación de GPT-3, donde ya es un lenguaje más preciso, ya utiliza ciertos parámetros que pueden lograr mayor coherencia, fluidez y crean tareas mucho más avanzadas, ¿verdad? Después, inmediatamente, cuando sale el boom del GPT-3, sale 3.5, que es el turbo. Al año, a los 2 años aparece en el GPT en el 2023, aparece un modelo multimodal con muchas mejoras en razonamiento, creatividad y seguridad, que es el GPT-4. Y en el 2024 aparece un nuevo modelo conocido como el GPT-4 Turbo, que es más rápido y es optimizado en versiones de costo y eficiencia. Como sabemos, el modelo GPT es utilizado en el chat GPT y es utilizado en algunos tipos de entornos de desarrollo de código, como lo podemos ver o lo hemos visto en la parte de Copilot con GitHub, o también cuando nosotros hablemos la parte de Visual Studio Code, que en Visual Studio Code nosotros podemos ver que podemos hacer uso de tecnologías como GPT o ChatGPT, entre otras, ¿verdad? Posteriormente, nosotros, o el día de hoy, nosotros vamos a estar viendo algunos ejemplos de un modelo conocido como T5.
T5 es un modelo que utiliza una arquitectura de Transformer completa, encoder-decoder, y fue diseñado para reformular todas las tareas de NLP en un formato de entrada y salida de texto. A diferencia de BERT y GPT, T5 formula todas las tareas de NLP, como problemas de entrada, salida de texto, para una traducción de un lenguaje a otro, ¿verdad? Lo que hace es convertir texto a texto. Por ejemplo, si nosotros queremos transformar una palabra de inglés a español, eh, nosotros deberemos de introducir la palabra en inglés y genera una salida donde la salida sería más texto de la misma palabra, pero en un diferente idioma. La metodología de unificación de las tareas permite que T5 se adapte a una amplia gama de aplicaciones sin necesidad de adaptar la arquitectura Transformer que utiliza. Basado en una arquitectura Transformer, esa misma arquitectura es algo similar a ver y GPT, pero con una estructura encoder. Eh, es entrenado en algo que se conoce como C4, que es Colosal, Clean, Crawlet y Corpus, un conjunto masivo de datos extraídos de la web, lo que mejora su capacidad de generar respuestas naturales. Es un lenguaje multitarea y puede realizar una traducción, resumen de texto, generación de preguntas y clasificación. T5 es versátil en las tareas de texto a texto y se adecua en aplicaciones de traducción automática, generación de textos, resúmenes, análisis de sentimientos y clasificación de texto, generación de preguntas y respuestas, entre otros. En, en resumen, vuelvo, en resumen, entre las tres tecnologías que hemos visto, podríamos decir que BERT es una arquitectura solo encoder. Eh, eh, La de GPT es una arquitectura solo de coder, mientras T5 es encoder y decoder. Dentro de BERT y T5 tienen una bidireccionalidad, es decir, ambas son bidireccionales. Mientras GPT es unidireccional, solo va de izquierda a derecha, es decir, solo lee lo que está previo a lo que él está analizando. Es muy lineal comparado con las otras dos. Y utilizan las tres aplicaciones distintas, pero que se asemejan a su vez. BERT es especialista en aplicaciones como comprensiones de lenguaje, clasificación de preguntas y respuestas, mientras GPT es utilizada básicamente para algunos aspectos como generación de texto, chatbot, redacción de código, entre otros. T5 es orientada para opciones de texto a texto. Y un cuarto componente es de Robert A. Okay. Robert A es una opción avanzada o robusta, diríamos, de BERT. Es una variante que mejora mucho la arquitectura de BERT y es desarrollada por Facebook AI en el 2019. Se diseñó para corregir las limitaciones que tenía originalmente el modelo BERT y mejorar el rendimiento de las tareas de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, Robert I es destinada directamente para mejorar, se entrenó con más datos
fue su entrenamiento más largo todavía y se entrenó con un conjunto de datos de aproximadamente 160 gigabytes de texto en lugar de 16 que utilizaba BERT. Utiliza más tiempo de entrenamiento para aprender las representaciones más ricas del lenguaje y elimina las tareas de predicción de oración, a diferencia de BERT, que usa las tareas de predicción de sentencia para mejorar la comprensión. Robert demostró que eliminar esta tarea no afecta en el rendimiento y permite un mejor aprovechamiento del entrenamiento. Algunos de los ejemplos de las aplicaciones de Robert son la clasificación de texto, el reconocimiento de identidades, la generación de respuestas y preguntas, la mejora de motores de búsqueda y asistentes virtuales. En diferencia con la parte de Bert y Robert, se tiene que Robert es más optimizado comparado con las formas y técnicas de entrenamiento que tenía Bert y en muchos aspectos superior. Ok, entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de T5 o cómo funciona directamente T5. Ok, vamos a utilizar el ejemplo de T5. Para utilizar T5 nosotros vamos a necesitar librerías, las librerías Transformer, Datasheets y una librería que se llama SentencePiece. Entonces, SentencePiece. Entonces, en el caso de los que están utilizando la parte de Visual Studio, nosotros sabemos que necesitaremos abrir una ventana, por ejemplo, de PowerShell e instalar esta dependencia.
Ok. Y entonces nosotros necesitaremos en este momento instalar transformers en el caso de no tenerlo instalado previamente. En el caso de estar utilizando Google Colab, sabemos que nosotros bastaría con introducir pips de transformers. El otro que nosotros necesitamos instalar es datasheets. Y el siguiente es CentOS. Ok.
Ok, ok. Entonces, nosotros podemos utilizar esas librerías para empezar a trabajar con eh, la parte de este 5. En mi caso, yo voy a utilizar, como les decía, Google Colab y vamos a hacer lo siguiente. De Transformers, vamos a importar eh, algo conocido como T5 Tokenizer y algo conocido como T5 para generación de condicionales. Dicho esto, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a cargar un modelo preentrenado del T5 y el tokenizador como tal. Entonces, nosotros estamos mandando a utilizar estas dos bibliotecas donde nosotros vamos a cargar esos dos modelos. Aquí podemos decir que vamos a cargar los modelos preentrenados y escribiríamos el nombre del modelo como tal. El primer nombre o el nombre del modelo va a ser, ponerlo en español, en inglés, va a ser igual a T5 base. Podemos usar otros tipos de modelos. Acá en el autogenerador nosotros vimos que aparecía el T5 Small.
nosotros pudiéramos utilizar el T5 Small en caso de que, por ejemplo, nosotros quisiéramos utilizar un modelo más pequeño y pudiéramos utilizar otro modelo que se conoce como el T5 Large. Evidentemente, cada uno de estos modelos va a utilizar más datos, más recursos, entre otro tipo de cosas. Bien, pudiéramos utilizar el Small para algo más básico, pero en este caso vamos a irnos por la parte del básico, para que sea algo entre lo más básico y lo más completo de lo que tiene T5, ¿verdad? Nosotros hemos decidido llamar el T5 base como modelo. Entonces, lo que el autogenerador me creó como variables tokenizer y model, yo lo voy a dejar definido como tokenizer y model, pero le voy a pasar por argumento mi variable llamada modelo como tal. Entonces, yo bien, como les digo, yo lo puedo poner como argumento acá directamente el modelo que necesito, pero yo decidí escribirlo directamente como modelo, como una variable modelo, ¿verdad? Dentro de esto yo voy a necesitar crear, luego de cargar el modelo, un generador de texto que va a utilizar el mismo modelo, es decir, mi generador de texto va a utilizar, o mi función de generador de texto, va a utilizar el modelo utilizando textos de entrada y yo le puedo definir algún tipo de longitud máxima a los textos, por así decirlo. Entonces voy a generar o voy a crear mi generador de texto, voy a crear, generar, generar texto y acá yo le voy a poner la variable texto de entrada, que es la que yo estoy utilizando, la que voy a pasar por argumento para los textos de entrada que voy a tener y la longitud del modelo. En la longitud lo podemos dejar en base a 100. Y aquí lo que va a realizar es que va a generar el texto utilizando el modelo T5, donde la palabra que se está utilizando como texto de entrada va a ser el texto de entrada para la generación del mismo texto. Y la longitud, que es el valor que le pusimos 100, va a ser la longitud del texto generado. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Esa ¿Qué? longitud esa longitud es la cantidad de caracteres en la línea? Correcto. Así es. Es como en el anterior ejemplo que hacíamos del chat del GPT, que nosotros le definíamos una cantidad de texto que él iba a sacar. Entonces, esta es la longitud del texto que va a generar. Nosotros acá podemos ponerle 50, 100, 200, 500, el número que nosotros queramos tener en caracteres, ¿verdad? Ahora, nosotros acá definimos la función, pero nosotros necesitamos generar el texto como tal, ¿verdad? Esto lo voy a poner acá arriba para que sepamos que aquí vamos a generar el texto utilizando modelo T5.
Aquí definimos la función y pasamos por parámetros o por argumentos el texto de entrada para generar el texto, entre otros aspectos, ¿verdad? Ahora ya tenemos eso. Eh, Supongamos de que nosotros acá queramos introducir el texto por consola, podemos utilizar esta función. En este caso, lo vamos a editar posteriormente. Voy a hacer esos dos ejemplos. Pero en este caso voy a hacer primero como que tengo un texto de entrada. Supongamos de que ya tengo mi texto de entrada y no lo necesito inicialmente, podemos decir, escribir, sino que vamos a definir inicialmente una variable. Esa variable puede ser conocida. Bien, me parece bien entrada. Y en entradas nosotros vamos a poner nuestro tokenizador. Y necesitamos definir una variable salida, donde nosotros vamos a escribir, eh, en pocas palabras, el modelo generado que nosotros sacamos por en sí, ¿verdad? Entonces, aquí creamos o tokenizamos el texto, donde nosotros vamos a poner por argumento el texto de entrada que nosotros estamos utilizando y podemos realizar un tensor o retornar un tensor. A este tensor lo vamos a llamar PT. No es necesario utilizar un máximo de una longitud máxima porque nosotros ya la estamos definiendo al inicio, en una tranquilización. Entonces, dejémoslo sin nada de eso por los momentos, solo lo vamos a dejar por acá. Mientras la salida, de la misma manera, como les decía, no vamos a necesitar la salida porque tenemos aquí un máximo de longitud de salida. Entonces, solo lo vamos a dejar por los momentos como una entrada. Va a ser una entrada y no vamos a retornar el número de secuencia de momento. Ok. Posteriormente, nosotros necesitamos definir el texto generado. Definimos el texto generado, donde en pocas palabras decodificamos la salida que nosotros hemos codificado o tokenizado al inicio. Ok. Dicho esto, esta es la función, nos tocará realizar la utilización de la función. Dicho esto, en el código, nosotros estamos realizando lo siguiente. Eh, Nosotros estamos utilizando el texto de entrada o utilizando
entradas, la variable entradas, para tokenizar o convertir el texto de entrada normal en una secuencia de tokens. Recordemos que nosotros mirábamos dentro del lenguaje que existía la parte de tokenización. Entonces los tokens son valores numéricos en el modelo que nosotros podemos procesar. Entonces lo primero que hace es crear la función, definir la tokenización y empieza a transformar en algún tipo de número o un valor numérico para que el modelo lo pueda procesar. Retorna el tensor, o sea, devuelve el token en un formato de tensor que pueda ser utilizado para, para trabajarse eh, bajo tensores como tal. En este caso puede trabajarse con Python, con PyTorch. Posteriormente, se genera el texto de salida. En el texto de salida, nosotros usamos el modelo preentrenado Model para generar una secuencia de textos basados en los tokens de entrada. Entonces, en la parte de la variable salida, nosotros definimos a través de este modelo los textos que vamos a generar y acá es donde nosotros definimos eh, la longitud máxima del texto generado, que es lo que nosotros le estamos pasando por arriba, ¿verdad? Después, ya definido tanto el procesamiento de los tokens que nosotros hemos generado, nos tocará convertir esos mismos tokens en palabras nuevamente, es decir, decodificar la salida. Nos tocará escribir o convertir esos tokens generados en una palabra o texto legible. Va a omitir cualquier texto especial y va a realizar la función como tal. Posterior a eso, nosotros necesitamos escribir algunos textos para que nosotros los podamos. Y el return lo que va a hacer acá es retornar la variable texto generado, es decir, nos va a dar como el valor que podamos utilizar posteriormente para procesar dentro de nuestro programa lo que tiene eh, la decodificación de salida, es decir, los textos. Posteriormente, cuando nosotros utilicemos esta función, nosotros podemos utilizar ese valor para imprimirlo, por decir así, para continuarlo procesando, entre otras cosas. En el caso que nosotros hemos estado utilizando, ese valor lo estamos utilizando siempre para devolver el texto en pantalla. Entonces yo puedo crear una variable de entrada. Recordemos que al inicio me parecía algo como de input y unas cositas ahí. Entonces, pero yo digamos que le decía que yo quiero escribir un texto de entrada. Yo puedo definir mi variable texto de entrada, que es la que aparece acá, y es la que le debo de alimentar a la función. Entonces, elijo mi variable texto de entrada y en texto de entrada yo puedo escribir algunas palabras. Por ejemplo, acá me da algo directamente, pero suponiendo de que como a mí me gusta jugar un poco con los juegos de palabras, digamos que yo voy a poner algunas palabras en español y puedo, digamos que quererlo que me lo traduzca al inglés, del inglés al español, digamos. Entonces, durante el texto de entrada, yo le voy a poner traduce, durante el texto de entrada, yo le voy a poner traduce eh, inglés a, voy a ponerme en español, discúlpenme, a español. Tradúceme de inglés a español y vamos a poner la frase que le gusta a todo programador. Hello.
Ok. Hello World. Entonces, de inglés a español, obtengo mi texto generado, ¿verdad? De mi texto generado manda a generar la función que nosotros estamos poniendo allá, acá arriba, mandándole por argumento la parte de texto generado. La longitud máxima no se la necesitamos pasar porque ya la estamos definiendo en la función. Entonces, en pocas palabras, solo vamos a pasarle la variable de texto de entrada, que es esta que estamos poniendo por acá, ¿verdad? Entonces, posteriormente nosotros necesitamos mandar a imprimir este valor, que es el valor de texto generado. Entonces, como la función nosotros la mandamos a llamar acá, posteriormente a nosotros esa función nos está retornando un valor y el valor que nos retorna es el texto generado, que es la que podemos utilizar posteriormente. Además de eso, nosotros pudiéramos mandar a imprimir el valor del texto de entrada y el texto generado como tal. Entonces yo pudiera mandar a imprimir mi texto de entrada y mi texto generado. Entonces, de esta forma yo ya tuviera mi primer traductor. Y vamos a ver qué pasa. Revisar qué pasa acá. Quiero revisar.
Ok, creo que sé cuál es el problema. Voy a revisar. Ok, ok, el problema era el siguiente. Se me había olvidado. Nosotros estamos mandando a llamar a Tokenizer, pero dentro de Tokenizer nosotros necesitamos escribir el encode. Recordamos de que acá nosotros estamos codificando. En pocas palabras, estamos poniéndolo el texto de entrada a valores numéricos, lo decía, ¿verdad? Entonces, en la parte de texto de entrada o en la parte de entrada, nosotros vamos a convertir los valores de texto en valores numéricos y posteriormente en texto generado, nosotros ponemos el valor de decode. Entonces, acá es encode, acá es decode. Este fue el único valor que modifiqué ahorita, que era por lo mismo. O sea, recordemos de que aquí nosotros estamos asumiendo de que vamos por medio de la tokenización transformar el texto en valores numéricos que podamos procesar. Y en la parte de decode, nosotros viniéramos y pusiéramos los valores numéricos y los procesáramos para la salida de texto o la decodificación, que es aquí donde decimos decodificamos la salida y retornamos el texto generado. Entonces, dicho esto, posteriormente, aquí me dice, texto de entrada, traduce de inglés a español, si se fijan. Hello World, texto de salida. Discúlpeme, ¿qué pasó aquí? Hello World. Algo pasó, déjenme ver. Vamos a revisar. Vamos a realizar algo. Traduce de inglés a español. Hello World. Traduce de inglés. Texto generado, texto de entrada. Vamos a hacer algo. Para mejorar el código, evitar eso que está pasando, voy a crear directamente mm, como que sea bidireccional. Es decir, lo que yo estoy escribiendo pueda ser hecho en español o en inglés. Porque vemos que ahorita hay una problemática y yo estoy Consulta, mandándolo. profesor. Dígame. ¿Dónde define la variable o el tamaño de la longitud? En donde tiene el def, Sí, ¿dónde más se plantea el máximo de la longitud? solamente acá, en la función, en la generación de la función. Ahí es el único lugar donde estoy definiendo. Recordemos que es la longitud máxima y ahorita, digamos, está en base a menos, podríamos decir. Entonces, no habría ningún tipo de problema. Si yo, digamos que pusiera un valor de 20, no habría problema, porque no está pasando los 50, pongamos. No habría problema porque no está pasando ese límite. Entonces,
Solamente acá se está definiendo ese valor. Correcto, correcto. Entonces, hagamos algo. Definamos la dirección que vamos a poner en el modelo. Entonces, ¿cómo puedo definir la dirección? Vamos a crear variables. Vamos a crear variables y vamos a crear qué dirección yo quiero usar la función como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos la función de las cargas de los modelos, tenemos la función, tenemos la llamada de la función, tenemos la salida de la función. Entonces, ¿Cuál es el mensaje que le manda? ¿Cuál tendría que ser el resultado la traducción del de texto. la traducción del texto? Sí, ese debe ser el resultado. Ese es el resultado. Debería de ser el resultado, pero no lo está traduciendo como debería de ser. Traduce inglés, español. Ese debería de ser el mensaje como tal. Denme un segundo, vamos. Ok, voy a agregar una biblioteca Torch, Transformer, Datasheet y SendMPS, ¿verdad? Torch va a tratar de asegurar de que utilice directamente los sensores de una manera más eficiente. Entonces, vamos a seguir utilizando la parte de tokenización, la parte de las condiciones generales, pero vamos a tratar de definir o asegurar de que podamos elegir entre inglés y español o hacer las traducciones bidireccionales, ¿verdad? Para eso añadiremos Torch. Eh, Esto me va a asegurar, en pocas palabras, que se corrijan algunos problemas con los tensores, ¿verdad? Creamos o cargamos el modelo preentrenado, seguimos utilizando el base, recordemos que existen tres, aquí le voy a poner de hecho que existen tres. Eh, Está el T5, está el base, el small, el base y está el largo. Entonces, cualquiera de esos se puede utilizar. Yo prefiero en este caso utilizar base. Y digamos, ahorita vamos a poner la parte del tokenizador. El tokenizador va a ser llamado del modelo y el modelo va a tener un preentrenamiento del nombre del modelo, que es este modelo, ¿verdad? Entonces, dicho esto todo estaría bien, estaría eh, en pocas palabras, de una manera correcta. En la parte de lo que le voy a mandar a ingresar como parámetro a la función o a donde esté el def,
Voy a ponerle dirección y en la parte de dirección yo le voy a poner de que esté orientada a inglés y español. Para ponerlo en inglés. Ok. Entonces dejo la máxima longitud. Está bien. Y aquí vamos a crear como que podamos definir la dirección como tal. Esto va a ser hecho antes de entrar a la parte de las entradas. Entonces, vamos a definir el prompt. Si la dirección es en ES, vamos a traducir de inglés a español. El texto de entrada va a traducir de inglés a español, más el texto de entrada. Pero si la dirección es español-inglés, entonces vamos a traducir de español a inglés. Ok. Posteriormente, nosotros del ELIF necesitaremos un return en caso de que no necesitaremos el prompt también, o sea, necesitaremos definir qué es lo que va a aparecer como texto de entrada. Entonces, por acá vamos a ponerle entradas. Vamos a dejarlo como una variable de entrada y vamos a ponerle que traduce el texto de entrada. En el elif vamos a crear otra variable similar que se llama entrada. Y vamos a decirle que este traduce el texto de español a inglés. Posteriormente, vamos a escribir un else donde vamos a tener un retorno de que existe un valor. O sea, nos sale un error si la dirección no es válida. Ok. Creamos nuestra entrada. Dentro de nuestra entrada vamos a utilizar la misma función de tokenizer para decodificar, pero dentro de las salidas, voy a revisar acá, voy a crear dentro del modelo generate, voy a crear un puntero que me haga referencia a las entradas y voy a definir que yo necesito solo salidas.
Ok. Vamos a agregar unos cuantos valores adicionales como un control de errores básicamente para tratarlo de afinar, por decir así, la salida de los valores, en el cual nosotros vamos a requerir, en primer lugar, lo que acabo de poner, solo salida. Y vamos a tratar de generar un control dentro de lo que está generando a través de una variable llamada temperatura. Creamos una muestra de unas palabras más probables, o sea, voy a buscar dentro de un top las palabras que puedan ser aproximadamente más probables de la traducción y dejamos algo como que sea la probabilidad más adecuada dentro de ese mismo top. Entonces, recordemos que son valores en torno a uno y son valores que yo necesito como que si se acercan a uno, estamos bien dentro de él. Entonces, posteriormente, retorno los valores de salida y genero el texto como tal. Ahora, dentro de lo que estoy generando de salida, yo puedo tener dos posibles valores en teoría. Puedo tener valores en español y valores en inglés. Vamos a separar estos dos aspectos para que no los mezcle, por decirlo así, y los trate de hacer por separado. Voy a dejar traduce de inglés a español y voy a dejar Hola Mundo mejor como un texto de entrada uno y otro texto de entrada 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a retornar el texto Profe, generado, ¿verdad? profe, Y voy a crear el primero como Hola Mundo y el segundo como un texto en español. Entonces, voy a probar. eso es lo que le quería decir, profesor, adelante. Es el top guión K que le hace falta el igual. Ah, disculpe, ahí está. En relación al ejemplo anterior,
Cuando lo corrí me sale o me pide, no sé si es una librería o simplemente es un token de autentificación cuando está cargando. No sé si eso es normal Como un token. o sea, me sale como un warning eh, Mm, que no se puede autentificar porque me hace falta un token. ¿Será que él en las librerías que busca, él tiene que descargar algo para que me brinde seguridad o algo? no necesitaría. En teoría no, porque no estamos utilizando app. Aquí Ujú. solamente estamos utilizando librerías comunes. Entonces no necesitaría. Si ustedes se fijan, aquí solo estamos utilizando, bueno, en el anterior, la modificación anterior, solo era Transformer, Datasheet y SentenPiece. Aquí la única que le agregué fue Torch. Entonces no la necesitaría ningún tipo de autenticación. Habría que ver el warning, cuál es el que está generando ese. Entonces, pero no debería aparecer algo similar. Algo así como esto. Déjame revisar. No tardo más de 2 minutos. Exacto. Quiero ver algo solamente. Hugging Face es como un repositorio de modelos y creo que ellos trabajan con esa librería y ahí me imagino que estás mandando a llamar un modelo preentrenado y necesitarías un token Ok, y un usuario de Hugging Face. vamos a revisar. Ok,
Hay un problema con la biblioteca, la verdad, en este sentido, pero voy a probar algo más. Voy a probar algo más y se los comparto ahorita mismo. Voy a revisar exactamente ese pequeño problema. Lo que voy a hacer es tratar de ubicar el mismo código en el Visual para ver si no es problema de eso directamente. Entonces, voy a ver ahorita, a ver si no es eso. Eh, Voy a pasarlo al Visual. Visual. Y vamos a ver. Ok. Voy a instalar las dependencias de Torch y las demás. Vamos a ver si posteriormente a eso empieza a funcionar lo que nosotros estamos esperando. Mientras tanto, voy a hacer algo mientras estoy instalando las dependencias. Estoy instalando las dependencias de momento. Entonces, vamos a realizar algo. Voy a probar ese código acá y vamos a realizar algo de momento.
Voy a probar.